Muy buenas, bienvenidos a Negocios de Fisioterapia, el podcast de Fisioemprendedores. Hoy, de nuevo, como siempre, estoy muy bien acompañado y es que está conmigo mi compañero Martín. Martín es la persona más veterana dentro del proyecto de Fisioemprendedores. Lleva conmigo y con el resto del equipo prácticamente desde que empezamos. Cuando empezó a ampliarse el equipo, él fue el primero en entrar, por lo cual ya tiene mucha experiencia, a pesar de que es un tío joven, tiene muchísima experiencia, una trayectoria que ahora nos compartirá. ¿Y qué es lo curioso de Martín? Que hoy no tenemos un caso de un fisio con su clínica, sino que Martín ha seguido una trayectoria, a pesar de que es fisio, muy diferente dentro del sector, que creo que también puede inspirar, que creo que puede ayudar e incluso sacar el aprendizaje de que buscándote la vida y buscando ramas que están en contacto con tu profesión, pero no son las típicas, te puede ir muy muy bien, porque a Martín le está yendo genial. Y nada, es que sabe muchísimo sobre venta. Dentro de nuestro programa, dentro de Fisioemprendedores, es mentor en ventas, docente para toda la parte de ventas y un gran mentor para muchos de nuestros alumnos. Así que nada, Martín, darte la bienvenida y... Muy buenas, ¿qué tal, Alejandro? Pues nada, un placer estar aquí, lo primero. Sabes que siempre es un honor y un orgullo. Te conozco desde hace muchísimo tiempo. Como sabes también, fui uno de los primeros alumnos de todo esto y el hecho de estar aquí, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión. Y nada, pues lo que ha comentado Alejandro, soy Martín, soy fisio, estudié la carrera de fisioterapia como prácticamente todos nosotros. Y no es un poco lo típico que puede llegar a ocurrir, como bien ha dicho, porque yo no tengo un negocio de fisioterapia como tal, sigo ligado a la fisioterapia, pero mi camino varió un poco hace ya bastante tiempo. Yo entré en el programa de Fisioemprendedores porque quería desarrollar un proyecto propio de fisioterapia, pero la vida fue dando un poquito de vueltas y me di cuenta de lo que realmente me gustaba dentro de todo esto y lo que más podía aportar era en el mundo de las ventas. Yo llegué un poco rebotado, queriendo mejorar mis servicios, que la gente se diera cuenta realmente de mi valía, y para ello hay que saber vender, en este caso, ¿verdad? Entonces, poco tiempo después de acabar la carrera, pues empecé a hacer formaciones transversales, entré en Fisioemprendedores cuando era un proyecto más pequeño de lo que es ahora. Y pues quise empaparme de todas estas habilidades transversales, como bien sabes, que son muy importantes. Y a partir de ahí, pues empecé a profundizar y entré en el mundo de las ventas, y más en concreto de las ventas digitales. Y bueno, fue un mundo que honestamente me cambió la vida. Estos pequeños pasos que fui dando, entrar en Fisioemprendedores y en otras formaciones, fue algo que me cambió la vida, personalmente lo digo, y la verdad es que ha sido algo súper importante. Siempre lo digo, las habilidades transversales son clave, no puedes quedarte solo con ser un buen profesional de tu ámbito, tienes que intentar ser mejor en otros ámbitos y probablemente encuentres puertas donde no sabías que había. Que ese es el caso, ¿no? Tú a lo mejor piensas que el camino típico es acabar la carrera, buscar un trabajo, o emprender, o montar una clínica o tal, y bueno, siempre hay otras opciones, hay otros puntos en el mercado, puedes aportar y puedes ayudar, y en ese caso pues creo que encontré uno y pues fue de tu mano en este sentido. Total, de hecho se me ha olvidado contarlo y decirlo, pero claro, tú fuiste alumno, ya es que ni me acuerdo, tío, pero tú fuiste alumno de la primera edición, que hace 3 años, cuando Fisioemprendedores era un test, una prueba para ver si realmente la gente tenía necesidad de este tipo de servicios. Luego con el tiempo ya está más que validado que sí, pero era una prueba. Tú entraste en la primera edición. Y luego tengo que decir que hasta que finalmente empezamos a trabajar juntos pasaron muchos meses, pasaron por lo menos 6, 7, 8 meses desde esa primera vez que entraste en el programa, que lo terminaste y seguiste tu camino, y jamás pensé que íbamos a llegar hasta tan lejos, ahí mano a mano. Y es que yo me acuerdo todavía el día que me dijiste: oye, Alejandro, he hecho tu programa, me gustó, he aprendido mucho, me está yendo mejor, pero creo que te puedo ayudar con más cosas dentro de Fisioemprendedores. Y bueno, ahí fue cuando empezó todo. Al final decidí probar a ver qué tal, darte una oportunidad con eso que me dijiste que podías aportar. Y la verdad es que desde el primer momento súper bien, y hasta ahora que hemos crecido un montón, tío. Totalmente, al final yo me acuerdo perfectamente, estaba andando por el monte y dije: oye, ¿por qué no le escribo a Alejandro? Y le pregunto: ¿no te hará falta un cablecito? Y ahí fue, un tiempo más tarde, y 300.000 euros más para todo el proyecto, pues aquí estamos, siguiendo el camino, intentando pues que vaya mejor todavía y que la gente crezca, y evidentemente pues esto es un negocio que sigue creciendo, que la gente que está dentro del proyecto siga creciendo, que crezcamos todos, y eso es lo importante.
Cuéntame, ahora que hablar de dinero, ¿cómo ha sido tu... Primero vamos a poner sobre la mesa a qué te dedicas en relación con la fisio, porque puede ser que haya gente que no te conozca o que no lo sepa, o no en relación con la fisio, a qué te dedicas y cómo ha sido tu trayectoria profesional. Vale, pues lo comenté. Al final yo soy fisioterapeuta, yo acabé la carrera hace 3 años, ¿vale? Y nunca he dejado de estar ligado a la fisioterapia, considero que es una profesión que me gusta. No creo que deje de hacerla en el corto plazo, Dios dirá por dónde va la vida, pero al final es algo que me gusta y me apetece hacer, pero no me dedico en exclusivamente, o sea, no me dedico en exclusividad al tema de la fisioterapia, me dedico en este caso a la parte de ventas digitales, cuando empecé contigo, venta de infoproductos, etcétera, etcétera, como en este caso fisioemprendedores, y la verdad es que es algo que pues me motiva muchísimo, que me di cuenta que es algo que es increíble y que la verdad es que no dejaría de hacer. Sobre todo por esa capacidad que tienes de conectar con la gente, hablas con muchísimas personas, te das cuenta de los problemas de muchísima gente y ese momento en el que les ayudas a dar el paso y a partir de ahí su vida mejora es algo que me llevo para siempre. Cada vez que veo luego en persona a esos alumnos que han hablado conmigo en ese primer momento y luego los veo que le va tan bien, es algo que realmente me llena mucho más de lo que yo pensaba. Y se puede parecer, no, es que las ventas es dinero, las ventas es que pues tú ganas dinero, etcétera, etcétera. Al final es ayudar, en lo más profundo es ayudar. Y cuando ves que realmente ayudas con todo eso, sabes que todo merece la pena muchísimo. Entonces esta rama ha sido pues algo muy importante y de lo que espero no dejar de estar ligado nunca, la verdad. Total, está súper normalizado ayudar al paciente a que le deje de doler algo o ayudar en otros servicios, pero al dueño de negocio al que le ayudas a que le vaya mejor, coño, es que también estás cambiando una vida y estás influyendo muchísimo en la calidad de vida de la persona que tienes delante. Totalmente. Y a partir de eso, aparte de aprender en ventas, me di cuenta de que había un punto dentro del sector que era importante y que tampoco se estaba abarcando demasiado. Y es que sí, las ventas son muy importantes, se presupone que tienes que vender. Los dueños de negocios se presupone que saben vender, ¿vale? Se presupone porque luego hay que verlo. Pero lo que hay que ir más allá es ya en equipos más grandes, en esos compañeros de profesión que al principio no están tan ligados a lo que son las ventas, no lo tienen algo como tan normalizado y al final un negocio no funciona simplemente por la cabeza visible, sino funciona por todo el engranaje que hay detrás y tiene que estar muy afilado. Entonces, el hecho de enseñar tanto a fisios, dueños de negocio, como a sus compañeros que no son dueños de negocio, pero que trabajan con ellos, es algo que ha marcado muchísimo la diferencia y que los alumnos lo dicen. Dice, claro, es que antes me iba bien, pero es que desde el momento en el que mis compañeros están mucho más afilados y son capaces de vender muchísimo mejor, no tengo que estar tan pendiente y al final el engranaje fluye muchísimo más. Y es algo que creo que es súper importante para que un negocio crezca más allá del marketing, los sistemas y todo lo que lo rodea. Total. De hecho, ya que tú estás aquí porque has hecho cientos de mentorías de venta con nuestros alumnos, has dado muchísimas ponencias en fisioemprendedores sobre cómo vender fisioterapia, me gustaría que me cuentes algunos consejos. Vamos a empezar por consejos que te habrías dado a ti hace unos años. Vale, consejos para mí hace unos años es una muy buena pregunta. Yo te diría lo primero, que hay que saber esperar, ¿vale? Que no hay que precipitarse, que al final la vida es larga y si vas trabajando, todo llega. No es una típica frase que todo llega para el que sabe esperar, pues es así. ¿Qué pasa? Que tampoco hay que esperar con los brazos cruzados, ¿no? Sino que realmente tienes que ir aplicando poco a poco y tienes que ir currando. Al principio lo harás un poco peor. Yo al principio vendía un poco peor, es completamente normal, pero al final con la práctica, con la experiencia y con un método respaldado por detrás, se acaba consiguiendo sí o sí en el medio plazo. Entonces la gente le diría que primero tuvieran un método que funcione, que sepan que realmente puede darle resultados y con el cual puedan seguir sin problema y a partir de aquí que vayan probando. Porque es lo que digo siempre, por muy bien que tengas un método, por muy bien que aprendas, también la experiencia es un grado. No es lo mismo cómo comunicado, como hablaba el Martín de hace 3 años, a cómo lo hace el Martín de ahora. Y tampoco he cambiado técnicamente el qué digo o qué dejo de decir. Muchas veces es ese aura, ¿no? Que está como muy de moda esa palabra ahora, que inspiras cuando hablas, esa seguridad, ese saber estar, que dices, vale, esto me va a salir bien, esto ya lo he hecho muchas veces, esto realmente funciona, soy bueno, merezco la pena, que extrapolado al área de la fisio es completamente lo mismo, que parece que es algo que no se aprende, pero que realmente se consigue con el paso del tiempo. Entonces la gente le diría que no se frustre, sobre todo al inicio, la gente que a lo mejor esté comenzando o sienta que no es capaz todavía de llegar a donde quieren, que realmente con que es un poco mejor que el día anterior, realmente eso es lo suficientemente significativo como para que llegues un poquito más lejos el día de mañana. Entonces es un consejo bastante importante de cara a las ventas.
y de cara al trabajo en general, que creo que es algo más a nivel mental de emprendimiento, eso es lo que creo que es positivo. Esa persona que se pone y que tú le dices, sigue un método para vender, aunque ahora no seas un gran vendedor, no tengas soltura, no tengas esas habilidades para sentirte cómodo, llevar a la gente donde quieres, hacerle ver a la persona que eres una solución en la que creer para su problema, etcétera. Vale, eso está muy bien, pero ¿qué le dirías al fisio que te dice, pero es que a mí me da cosa cuando tengo a alguien delante venderle, o decirle X presupuesto, o decirle una cantidad de sesiones que para mí es descabellado? Vale, ahí es verdad que eso surge mucho, ese problema con el tema del dinero. Es como que en el sector de la salud tienes que trabajar por vocación, se nos llena la boca de la vocación, y yo de la vocación estoy un poco harto también, porque te tiene que gustar, pero no tiene que ser única y exclusivamente el motor, ¿vale? Es súper importante, pero también hay que salir un poco de esa parte, no, es que soy buena gente, es que todo lo hago por amor. Tú vas al Mercadona y no compras aceite por amor, a Juan Roig no le pagas con abracitos, no te compras un coche dándole un besito al que está en el concesionario. Al final todo se mueve por lo que se mueve, y es importante aprender a vender sí o sí. Parece que es un poco feo, suena fuerte de primeras, pero es que es así. Entonces hay que cambiar ese chip. Y como digo muchas veces también, vender es ayudar. Entonces, lo que hay que hacer no es vender por vender, intentar que una persona te pague, porque sí. Tú tienes que intentar dar un servicio top. Y ese servicio top tiene que estar remunerado de alguna forma. Tú mereces algo. Y ese algo, en el mundo donde vivimos, es dinero. Entonces, no está mal recibir dinero por algo por lo que tú das mucho valor. De hecho, alguien a quien le aportas muchísimo va a pagarte encantado. Una de las cosas que digo mucho también y comparo, porque dicen, no, es que claro, si yo a lo mejor vendo un servicio de alto valor o vendo un bono, estoy vendiendo mucho dinero, es que me preocupa la gente, que es que me pague y piense que sea muy caro. Lo hemos hablado en otros podcasts, caro o barato depende del valor que tú transmites. Os voy a poner un ejemplo. Tú puede ser que vayas a comer y te gastes 15 euros y sea una comida pues poca cantidad, tampoco mucha calidad, termines y digas, joder, he gastado un mediodía de domingo en salir a comer y pues no ha sido la experiencia que yo buscaba. La verdad es que no repetiría. Y puedes gastarte 50 euros en comer, que sea increíble, que te hayas ido rodando del sitio, que haya sido una calidad brutal y digas, vale, han sido los mejores 50 euros invertidos en comer un domingo que he tenido en toda mi vida. Entonces, ¿han sido caros 50 euros? Pues para mi gusto de vista han sido más baratos que ese servicio de 15, que luego en perspectiva te ha salido como más caro porque no te ha dado lo que tú necesitabas. Entonces a la gente le diría, oye, te da cosa de vender un servicio de alto valor, más sesiones, te da como cosilla comprometerte en ese largo plazo. ¿Qué prefieres? ¿Que el paciente venga un día, no se recupere al 100% y piense que no funcionas como fisio, o la fisioterapia, lo que es peor, que la fisioterapia no sirve? Que eso pasa muchas veces, por no llegar al final del tratamiento, por no vender un tratamiento completo, la gente se queda con que la fisioterapia no sirve, que eso es muy grave, ¿vale? Porque si tú terminas un tratamiento como Dios manda, la fisioterapia funciona. ¿Qué pasa? Que si te quedas a mitad, no funciona. Entonces, tienes que llegar hasta el final, es obligatorio. Tienes que intentar llevar a tu caso clínico, a tu paciente, hasta el final. Y cuando llegas hasta el final, haya pagado lo que haya pagado, le ha haber merecido la pena muchísimo. Muchísimo más esos 500 euros, 400, 300 que haya pagado por solucionar un problema real, a esos 40, 50, 60 o 100 que se haya gastado en 2 sesiones y que realmente no le haya merecido para nada la pena. Entonces eso es como un cambio de chip para que, oye, si te llega un paciente por la puerta, ese paciente o lo deberías a otro sitio porque no sabes tratarlo, o lo llevas al alta, pero no te quedes a mitad, porque es que estás desprestigiando un poco la profesión, haciendo ver que, oye, he hecho fisioterapia, pero no me ha servido para llegar al objetivo. No, claro, pero porque no has llegado hasta donde había que llegar, no has conseguido mostrar al paciente que ese camino es más largo, tiene que recorrer ciertas etapas hasta llegar a su 100%, y esto es muy importante. Entonces, ya no es que vendas más o menos, que te dé más cosa o menos cosa, es que tienes que intentar dar al paciente lo mejor, y lo mejor, lo más probable, es que sea de más valor, no caro, sino de más valor. Entonces hay que hacer esa asociación. ¿Y tú crees que pecamos de ser paternalistas a la hora de dar por hecho que para un paciente será mejor que se dé menos sesiones y gaste menos dinero, en lugar de ofrecerle la opción o ponerle sobre la mesa en los plazos de recuperación súper realistas y que esa persona decida si es una inversión que merece la pena o no? Claro. A ver, evidentemente, cuanto menos dinero inviertas en algo para conseguirlo, mejor. No vamos a ser tontos. Todo el mundo queremos lo mejor al mejor precio. Ahora bien, antes de eso hay que buscar lo mejor. Que luego está a un buen precio, genial, pero tenemos que buscar lo mejor. Entonces, es súper importante darle lo mejor al paciente de primeras. Voy a poner un ejemplo. A mí me molestaría bastante que si yo voy, por ejemplo, a comer a un sitio, me enseñaran una parte de la carta y me escondieran los productos más caros porque
tengo 25 años, seguro que está pelado de dinero y no va a comprarnos nada de lo caro, por lo tanto me ahorro el decirle que está esto en la carta y no se lo voy ni a enseñar. A mí eso personalmente me cabrearía. No me estás enseñando lo mejor que tienes. O vas a comprar un coche y te enseñan X modelos y no te enseñan los más top que tiene. ¿Por qué no me enseñas lo más top? A lo mejor yo quiero más top. A lo mejor te sorprendo y las expectativas se engañan y el paciente que te entra por la puerta quiere lo más top, que es lo más probable. Si viene a tu centro, sabiendo que es un centro privado, es porque quiere gastar dinero, quiere invertir dinero. ¿Por qué te vas a callar lo más top que tienes? Tú primero enseña lo más top, que luego lo más top no encaja con lo que el paciente va buscando porque quiere unas prestaciones un poco menores. Al final, pues todo el mundo busca unas prestaciones más altas o más bajas. Para eso hay McDonald's y para eso hay estrellas Michelin en restaurantes. Entonces, cada una persona pues buscará algo. Pero ¿por qué vas a callarte lo mejor que tienes? ¿Por qué vas a enseñarle a alguien lo peor que tienes, entre comillas, porque pienses que no va a tener para comprarte lo mejor? Eso no lo sabes, lo primero. Eso es meter un futurismo y intentar predecir lo que puede estar pensando la persona, con lo cual no es real en muchas de las ocasiones. La persona viene buscando resultados, entonces es obligación por nuestra parte el mostrarte todo lo que hay que hacer para llegar a tu resultado, cuál es ese paso a paso, enseñarte el tratamiento completo desde el principio hasta el final y luego ya el paciente decidirá comprarlo o no comprarlo. También está nuestra gracia y esa parte de pericia de hacerle ver al paciente, oye, que es la mejor opción ese tratamiento completo. Pero desde luego que hay que mostrarlo desde el principio, si no sería un error. Nos estamos callando detalles y no le estamos dando a otra persona unas prestaciones que la persona podría llegar a querer. Entonces, me parece feo no enseñarle a alguien lo mejor que tienes. ¿Que eres un egoísta? O sea, tú tienes muchísimo más por dar, has hecho cientos de formaciones, muchísimos cursos y estás siendo tan egoísta como para no enseñar todo lo que puedes llegar a hacer. Eso, si lo piensas de esa forma, es realmente un poco que te cambia la mente, ¿no? Es como, hostia, es verdad que estoy siendo egoísta si no te enseño todo el camino que yo te puedo ayudar. Que sí, que vale más, vale, pero es que a lo mejor es lo que tú buscas. A lo mejor tienes el dinero como para quererlo y realmente te merece la pena. Entonces, ¿quién soy yo para negarte lo mejor que te puedo ofrecer? Eso creo que es un concepto a tener en nosotros, cuenta. es que muchas veces los fisios dan por hecho que el paciente prioriza su dinero a su salud. Luego todos nos presumimos de decir que lo más importante es la salud, es más importante que el dinero, todas estas gilipolleces, cuando luego tienes una persona delante de ti y le estás intentando recuperar una patología que se recupera en 10, 20 sesiones, en 3, solo para que se ahorre dinero. O sea, estás tú dando por hecho que esa persona antepone el dinero a una solución total a su problema. Y lo peor es lo que tú dices, que muchas veces por presuponer eso, directamente te callas o ocultas que ese problema te va a costar entre 10 y 20 sesiones y no sé cuántos cientos de euros. Y intentamos solucionarlo en 3 y dejarlo a media solo porque damos por hecho que el de enfrente, no sé, es pobre, claro, no se quiere gastar dinero en su salud o que va a pensar que tú eres un mal fisio, que esa es otra. Claro. Y es eso, al final es que es lo importante, lo que te comentaba antes. Si no demuestras todo lo que puedes llegar a hacer con la fisioterapia, la gente se puede quedar con el concepto de que la fisioterapia no da para más, que no podemos llegar a conseguir grandes resultados. A lo mejor es que no hemos tenido el tiempo suficiente, no hemos avanzado a las fases suficientes. Y otra cosa que es muy, muy común también, yo he hecho algunas formaciones a nivel de readaptación y las personas pues llevas al paciente hasta un punto máximo, desde una fase más aguda hasta una fase más avanzada que puede hacer totalmente su actividad física y pues depende del punto en el que te llegue el paciente, te va a hacer falta más tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con toda la formación que tú tienes, con toda esa habilidad de construir y adaptar un caso clínico, que es lo que digo siempre, en la universidad se nos llena la boca de escribir cientos de fases, voy a escribir en el folio todo lo que pueda, desde la fase 0 hasta la fase final de readaptación, me han puesto un 10, es increíble. Luego llega la hora de la verdad y te quedas a mitad. Vas sesión a sesión. Claro, y luego vas súper poco haciendo una sesión, luego otra y digo, ay, a lo mejor no te hace falta más, tío. En tu caso clínico sobre el papel has puesto un montón de cosas. ¿Por qué ahora te las callas? O sea, no tiene sentido ninguno. Porque te cagas, porque te da miedo pedirle pasta a la persona que tienes enfrente. Totalmente. Porque das por hecho que, no sé, son pobres, priorizan el dinero a la salud, o te da vergüenza vender tu servicio, que yo creo que hay mucho problema de eso. Nos da vergüenza los tickets que cobramos, lo que cuesta nuestro servicio, síndrome del impostor, miedo a vender, toda esta mierda del buenismo vocacional. Y que luego no te sientes realizado. Si no haces un tratamiento, lo mejor que puedes hacer, sientes que sabes más de lo que luego estás aplicando. Me pasaba mucho también a algunos compañeros. Claro, es que esas fases finales de readaptación, por ejemplo, hablando de ese estilo, es que los pacientes no llegan a ese punto porque en cuanto están un poquito mejor ya abandonan. Vale, es que no es que tú tengas que captar pacientes en ese estado tan avanzado. Es que lo que realmente lo mejor que puedes hacer es a esos pacientes que te vienen agudos es venderles la idea
que no es el tratamiento, sino la idea de que tienen que llegar hasta un punto final. Y ahí tú tratarás y podrás utilizar todo tu arsenal de herramientas. Si no consigues hacer que el paciente pase por todas las etapas por las que tiene que pasar, habrá muchas herramientas en las que tú te has formado que luego no uses. Y luego vienen las frustraciones de, es que me hice este curso y luego no estoy utilizando la herramienta, yo cuando lo hice pensaba que iba a utilizarla más y luego no la hago. Bueno, a lo mejor es porque no le has hecho ver que tiene que llegar hasta ese punto, claro, y se te ha ido antes. Entonces, ya no tanto por el paciente, sino también por ti. Oye, estás hecho una formación, has estudiado un montón y no te sientes realizado porque a lo mejor no usas todo lo que querías utilizar, ¿no? A nivel de cursos y todo. Entonces, oye, llega hasta ese punto, ya que lo has aprendido, lleva al paciente hasta ese punto para aprovecharlo. Y en ese caso de la adaptación, por ejemplo, oye, te viene agudo, no dejes que ese esguince de tobillo, en cuanto ya no tenga dolor, se vaya y ya está. Oye, que ese esguince de tobillo tendrá que saltar, tendrá que correr, tendrá que hacer cambios de dirección en función de lo que te haya pasado. Todo eso se trabaja. No puedes dejar que se vaya una persona solo porque ya no le duela el tobillo. Tu obligación como profesional es llevarlo al 100%. Llevarlo a donde a él le gustaría estar. Y eso es muy importante. Eso es. ¿Cuáles crees que son los principales errores que cometen nuestros alumnos cuando van a vender? Vale. Creo que el principal error es no tener un método claro. Porque la gente se piensa que vender es pura labia, que es que tienes que hablar mucho, mucha palabrería, etcétera, etcétera. Y nada más lejos de la realidad. O sea, al final, si tú tienes, digamos, vamos a decirlo esquema de alguna forma, pero tampoco es un esquema, sino realmente un paso a paso que seguir. No dependes de tu labia, no dependes de la batería social que te quede en ese día, ni de lo inspirado que estés, que eso es el mayor error, depender de lo inspirado que estés. Yo no vendo porque esté más o menos inspirado, yo vendo porque sé lo que hay que hacer en cada momento. Entonces el principal error es no saber qué hacer o qué decir. Eso considero que es el principal error. Y eso es lo más fácil. Porque cuando te dan un método, una estrategia que se adapta a ti, que se adapta a tu personalidad y a tu forma de decir, porque al final una persona es de una forma, otra será de otra, y las dos no van a vender de la misma forma. Entonces hay que tener unas ideas claras y adaptar tu personalidad y tu forma de ser a ese esquema. Y a partir de ahí saber qué decir en cada momento, cómo gestionar la situación, qué tiene que ocurrir, qué no tiene que ocurrir y liderar una conversación, que eso es muy importante. De cara a vender no puedes esperar a que la gente te diga, oye, ¿me vendes un bono? Oye, ¿y tienes más sesiones de este estilo? Oye, ¿y hacemos esto? Tú tienes que ser el que lidere la conversación. Y eso muchas veces falla. Ha habido alumnos también que decían, no, es que yo no vendo bonos porque no me lo preguntan o porque es que no los ofrezco. Y digo, bueno, está claro. Y entonces, si no propones tú, ¿qué quieres que ocurra? Es como el que está esperando que una chica le diga, oye, ¿quieres salir conmigo? Oye, pues a lo mejor no funciona así. A lo mejor tienes que tomar un poco de iniciativa a la hora de proponer el servicio. Si tú sabes, evidentemente, que ese servicio le va a ayudar. Eso es lo primero, ¿vale? Pero creo que el principal problema es ese. No tener esa iniciativa. Y muchas veces la gente no tiene esa iniciativa a la hora de proponer el tratamiento, pero porque no saben realmente cómo proponerlo. Se sienten frustrados, se sienten muy bruscos, es que va a pensar que le quiero sacar el dinero. Realmente hay una forma muy sutil de hacerlo para que tú puedas proponer ese servicio de alto valor, ese bono o lo que sea, sin que parezca que estás vendiendo como tal o que quieras su dinero. Se puede hacer de una forma muchísimo más sencilla, en la que el paciente se ponga delante, en el que se ponga primero ese objetivo y esa salud del paciente, y que luego el hecho de pagar una alta cantidad sea una consecuencia del valor que ofreces. Y eso creo que es lo principal y hay que saber cómo estructurarlo. Qué bueno, tío. Pues antes de terminar, me gustaría que me dijeras qué le recomendarías a un fisio que tiene equipo. Y esto es un caso que pasa de forma recurrente. Dueño o dueña de negocio, vende bien, fideliza. Es decir, si todos los pacientes vinieran conmigo, este negocio sería la hostia. Pero tengo gente en mi equipo que no le sale vender, no vende, no funciona igual que yo. Por algún motivo la gente no se adhiere igual al tratamiento, van menos sesiones, conmigo lo terminan y con ellos se dan una o dos y no vuelven, o tienen una primera sesión y no vuelven. ¿Qué le recomendarías a ese dueño o dueña de negocio? Vale, lo primero es que no puede pretender que todos sus compañeros trabajen igual que él, sean exactamente iguales o tengan esa misma iniciativa a la hora de vender. El dueño de negocio, evidentemente, pues se ha formado más, ha tenido más iniciativa en cuanto a esas habilidades transversales, no en cuanto a fisio, ¿vale? Sino en cuanto a esa habilidad de vender, etcétera, etcétera, captar pacientes, porque al final es su negocio. Entonces, tienes que dar las facilidades máximas que puedas a tu equipo. No puedes pretender que ellos por ciencia infusa de repente apretan a vender o que tienen que ser de una forma o de otra. Tienes que darle esa facilidad. Y al dar esa facilidad, pues es esas herramientas, ese paso a paso, eso deberías de tenerlo como muy claro, muy sistematizado y dárselo a tu equipo, para que sea quien sea lo pueda hacer igual de bien. O sea, todo como súper escrito, súper marcado. Esta fase va aquí, luego después de esto, luego después de esto. Una especie de manual, ¿no? Para que ellos puedan hacerlo y lo pueda replicar cualquier persona. Y luego, aparte de ese manual, también se debería hacer
esa enseñanza, ¿no? De esa parte de mentalidad que es súper importante, porque por mucho que tengas manuales, herramientas, estrategias, si a esa persona que tienes delante le sigue chocando el hecho de vender salud, no te sirve de nada una estrategia de perfecta si no eres capaz de ejecutarla mentalmente o de creértela por lo menos. Entonces, esa parte de mentalidad súper importante, detectar qué le puede estar costando más, qué le puede estar costando menos, demostrarle a ese compañero tuyo que tienes que realmente está haciendo bien si ofrece lo mejor posible de su tratamiento, y a partir de aquí, cuando esa parte de mentalidad esté correcta, que ya estemos todos alineados con el mismo objetivo y sepamos a por lo que vamos, a partir de aquí generar esos manuales, esos procesos y enseñarle directamente qué es lo que mejor puede hacer para comunicar ese servicio. Pues hacer charlas, hacer pues eso, entrevistas y protocolos para que ese fisio aprenda qué decir en qué momento, cómo decirlo, de qué forma, si la transición a la venta del bono hay que hacerla ahora, si tengo que vender el servicio mejor desde antes, el precio decirlo al final, primero explicar cómo es el servicio y que me compre la idea. Un poco ese paso a paso, dárselo cuando mentalmente esté preparado para asumirlo y a partir de aquí que lo ejecute sistemáticamente, porque eso es así, es al final una y otra y otra y otra, pero siempre de la misma forma, siempre con una estrategia por detrás y con un método. No dejarlo al azar y diga, no, mira, tú que creo que vendes bien, solo te doy alguna noción de mentalidad y en teoría vas a fluir. Puede ser, pero no es lo ideal. Es primero esa mentalidad correcta y a partir de que esa estrategia que puedas replicar constantemente y que al final cuando la repliques varias veces tú vas a tener como esa capacidad de modificarlo, de saber fluir, de saber improvisar, que es al final la gracia del asunto. Tienes pacientes distintos, unos de una forma, otros de otra, cada uno va buscando algo completamente distinto. Y ahí es tu pericia de adaptar la situación y de adaptar el guión que tú tienes en tu mente. Pero es importante tener primero ese guión y tener esa mentalidad. Dentro de esas dos cosas, ahí tú podrás empezar a aplicar y a poder rodar un paciente y otro y otro y otro, y prácticamente en poco tiempo, porque estamos constantemente viendo pacientes y haciendo primeras visitas, en poco tiempo lo tienes ya interiorizado absolutamente todo y realmente va a ser mucho más sencillo el que puedas llegar a vender esos servicios, pero porque ya lo interiorizas. Al final es cuestión de práctica. El dueño lo interiorizó en su momento, pasa que el compañero tiene que hacerlo igual y para ello tienes que darle esas herramientas necesarias para que lo pueda hacer. Brutal. Pues Martín, tío, ha sido un placer. Creo que has dado consejos cojonudos para un dueño o una dueña de negocio que tenga equipo, que no lo tenga, que tenga miedo a vender, que su equipo no venda. Creo que estamos haciendo un gran trabajo, que estás haciendo un gran trabajo con todos nuestros alumnos, nuestros eventos, nuestro equipo, y espero que sigamos así muchos años más. Perfecto, genial. Y lo dicho, que al final el vendedor no nace, se hace. Entonces, a toda esa gente que diga, no, es que a mí no se me da bien. Excusas, son películas. Tú aprendes, hay métodos para aprender, nada más que si quieres ayuda te lo enseñamos y te decimos todo lo que necesites, o sea, en ese sentido, el vendedor se hace y no se nace. Súper importante para todo el mundo que piense que no es para ellos. Sí, sí es para ti y sí es obligatorio. Y sí, vendes desde que naces hasta que te mueres en todo el rato, en todo momento, desde que lloras ese primer día que tú naces, ya estás vendiéndole a tu madre que quieres cariño, desde el día que quieres ir a cenar fuera con tu pareja y le dices, oye, vamos a este sitio mejor que a este otro, ya estás vendiéndole el que tienes que hacer. O sea, es inevitable que tengas que vender. O sea, esa gente, vender es obligatorio. 100%, piense lo que pienses y se aprende. Así que cero excusas y aprender. Brutal. Muchas gracias.